El tema de las almas llamas gemelas se ha romantizado y mal interpretado con el New Age. Yo también fui víctima de este engaño tan tergiversado, pero en parte real, hasta el punto de aborrecerlo. Te lo explico aquí. Para empezar, vamos a hacer la pregunta de si todas las almas pueden fragmentarse en dos personas en la Tierra. Y la respuesta es sí. La polaridad no es exclusiva de almas que vienen fuera de la Tierra. También se da en almas que reencarnan una y otra vez dentro del samsara terrestre. Toda alma que entra en experiencia dual, materia, tiempo, ego, elección, se polariza de algún modo. ¿Qué significa polaridad? No hablamos de bien y mal, solamente, sino de activo-receptivo, emisor-contenedor, conciencia-experiencia, masculino, arquetipo, femenino, arquetipo, no ligado al sexo. Esta polaridad es una estructura de aprendizaje y no una condena. Las almas atrapadas en la rueda del samsara, o sea, las que reencarnan repetidamente en la Tierra, también tienen polaridad, pero lo viven más fragmentado e inconsciente, y oscilan entre polos sin integrarlos. De hecho, en ellos suele verse como conflicto interno constante, repetición de ciclos kármicos, identificación fuerte con el ego y la historia personal. Es decir, que no tienen la polaridad integrada y por eso continúan en la rueda del samsara. Sin embargo, las almas que vienen de fuera de la Tierra y de dimensiones superiores tienen diferencias importantes, y es que ya conocen la unidad. Entran en la polaridad de forma voluntaria y usan la polaridad como herramienta, no como una prisión. Por eso, muchas veces sienten no pertenecer a este mundo. Perciben la dualidad como algo denso y viven choques fuertes entre polos, especialmente en relaciones. Pero ojo, también pueden quedar atrapadas en la rueda del samsara si se identifican demasiado con el plano terrestre. ¿Existe división real del alma en polaridades? Pues depende del nivel. En los planos densos como la tercera o cuarta dimensión, la polaridad se vive como separación, es decir, puede sentirse y experimentarse como almas divididas o llamas gemelas. Pero en los planos superiores no hay división real, sino que expresión dual de una misma conciencia. Digamos que es como una llama que en la materia se separa, pero en su origen sigue siendo una. Entonces, ¿quiénes salen de la rueda del samsara? Pues quienes integran las dos polaridades y dejan de reaccionar en piloto automático y recuperan su soberanía. Porque cuando la polaridad deja de gobernarte, la rueda de reencarnación pierde fuerza. O sea, que para salir de este sistema de reencarnación, la clave es integrar las dos polaridades. ¿Pero qué significa realmente dos polaridades encarnadas? Pues no significa que sean dos almas distintas, sino una misma conciencia raíz que emite dos extensiones, o sea, dos focos de experiencia. Cada una encarna un polo complementario, como si una luz pasara por un prisma. La fuente es una, pero las expresiones son dos. También hay casos en los que existen almas muy fragmentadas, o sea, sumergidas en un samsara profundo, y esto sucede por la fractura de la consciencia, y no por elección consciente. Ya sea por diversos traumas acumulados durante muchas vidas, incapacidad de integrar polaridades o la necesidad evolutiva de experimentar por separado resultados de dos personas con resonancia intensa.
vínculos kármicos fuertes de amor-odio, dependencias emocionales, que en estos casos no sería tu llama gemela sagrada, sino una división por densidad. Sin embargo, las almas avanzadas no terrestres encarnan en esta división de polaridad por voluntariedad y a veces por misión. Su consciencia es capaz de sostener el doble foco y en cada encarnación explora un aspecto distinto sin perder la identidad del ser, resultando en encuentros activadores y no dependientes con su otra polaridad. Sienten la sensación de me reconozco en ti y tienen el propósito claro cuando se encuentran. Entonces, las diferencias clave entre almas evolucionadas y las no evolucionadas son fragmentación versus emisión consciente, separación dolorosa versus complementariedad, apegos emocionales versus libertad y claridad, confusión del yo versus observación despierta, repetición kármica versus activación puntual. ¿Qué sucede cuando estas dos almas se encuentran? Aunque esto no siempre ocurre, pero sí existe el caso, se activan memorias profundas, se aceleran procesos internos y aparece la crisis del ego y la vida cambia de rumbo. El objetivo no es la unión como obligación, sino recordar la unidad. Y si hay unión debe ser por elección consciente. Normalmente se suele romantizar esta conexión como amor idílico, pero en realidad estas conexiones son para volverse más consciente y más soberano, y más integrado con tu polaridad sin dependencias emocionales. Esto tiene que ver con Adán y Eva, no siendo ni hombre ni mujer, sino dos polaridades de una misma conciencia. Adán es la conciencia unificada y Eva es la experiencia diferenciada. La separación no ocurre en el cuerpo, sino en la percepción. Cuando en el Antiguo Testamento dice que Eva nace de Adán, simbólicamente habla de que una conciencia entra en la materia y para experimentarse se polariza. Y esa polarización puede darse dentro de una única persona o dividida en dos personas. Cuando estos se encuentran y se reconocen, se proyectan el uno en el otro. Es decir, uno piensa o siente que el otro tiene lo que a uno le falta. ¿Me completa o me llena? Activan recuerdos que no entienden. Y eso ocurre porque ven fuera una parte suya no integrada. ¿Cuándo sí que puede haber dos personas de un mismo alma? Pues en el primer caso, cuando en la fragmentación atada a la rueda de reencarnaciones, Adán y Eva no se reconocen o se buscan desde la carencia, repiten dramas, dependencias y dolor. Y entonces aquí la expulsión del paraíso es inminente, simbólicamente. En el segundo caso, que es desde una conciencia avanzada, Adán y Eva se reconocen sin poseerse. En el encuentro se activan y despiertan sin ataduras y cada uno sigue su camino con claridad y soberanía. Por lo tanto, aquí adquieren la entrada simbólica al paraíso, no siendo este un lugar, sino un estado interno del ser. Y por último, el regreso al uno. Cuando consiguen salir del samsara, y en Génesis lo dice de una manera muy sutil, y ambos serán una sola carne. Es decir, cuando consiguen la integración interna y cuando eso ocurre, ya no necesitan buscarse en nadie. Las relaciones dejan de ser espejos dolorosos y logran escapar de la rueda de reencarnación. Hay que recordar que la verdadera unión no divide. ¿Puede una de las dos polaridades más avanzada que la otra salir de la rueda de reencarnación?
volviendo a su dimensión de origen, mientras la otra quede atrapada en la 3D? Las respuestas son sí y no. Me explico. No en el sentido profundo, porque una polaridad no abandona a la otra como si fueran dos mitades independientes. Y sí en un sentido funcional o de misión o experimental. Una expresión de la conciencia sí puede salir del ciclo de reencarnación mientras la otra continúa encarnada, sin que eso implique abandono ni superioridad. La clave está en entender que una polaridad no es una mitad incompleta del alma, sino una expresión de una conciencia superior. Es decir, la conciencia raíz no reencarna, lo que reencarna son distintos focos de experiencia. Por eso no es que una polaridad se salve y la otra quede atrapada, sino que la conciencia deja de necesitar experimentar a través de ese foco. Entonces, ¿por qué desde la 3D se siente como abandono? Pues porque desde la identidad humana el ego interpreta la integración como pérdida. La separación de planos se vive como ausencia y aparece la narrativa de no le importo. Entonces, la manera única de salir del samsara es cuando la consciencia ya no necesita fragmentarse. La polaridad deja de vivirse como una carencia y ya no necesitas completarte en el otro. ¿Por qué algunas conciencias se encarnan a veces como misión especial? Porque ciertos procesos solo pueden realizarse encarnados en contextos concretos de densidad, época o cultura. Misión significa función. ¿Y qué tipo de misiones son estas? Pues casi siempre sostener una frecuencia, encarnar una integración, cerrar o transformar patrones colectivos y muchas veces sin hacer mucho ruido. Hace falta encarnar para eso, porque hay cosas que no se pueden hacer desde los planos no físicos, como por ejemplo, integrar polaridades dentro de la materia, transformar linajes ancestrales, familiares, culturales o emocionales, experimentar límites, cuerpo, tiempo, pérdida, sufrimiento, mostrar a otros posibilidades e ideas existenciales o otros solo existiendo. Sanar, dar conocimientos, aumentar frecuencias vibratorias, en fin, todas esas cosas. La 3D es lenta y dolorosa, pero es donde se fijan los cambios. Por ejemplo, tipos reales de misión son las de integración, que son las personas que viven en contradicción constante. Sostienen tensiones internas, parecen puentes entre mundos. Su función no es resolverlo todo, sino hacer posible que eso exista sin romperse. Otras son las misiones de cierres kármicos. Son almas que nacen en familias disfuncionales que repiten historias duras y historias kármicas y cargan con emociones que no parecen solo suyas. No vienen a salvar a nadie, sino a enseñar a salvarse ellos mismos con su ejemplo. Vienen a sanar. También hay misiones de anclaje, y son personas muy sensibles, empáticas, corporales e intuitivas, con dones, que sienten mucho con intensidad, se saturan fácilmente, necesitan mucho de la naturaleza, el silencio y la soledad. Y vienen a interactuar con su familia de almas poco evolucionadas y a activarlas, habitando conscientemente. En definitiva, hay una amplia gama de razones por las que debemos encarnar. Porque solo desde estos infiernos bonitos se consiguen los títulos nobles de angelicales. Y como los ángeles, hay distintos rangos según la dimensión. Cuanto más ascendido, más luz pura. Cuanto menos, más material y más denso.